Soul Channel, un espacio para conectar almas. Hola, hola, bienvenidos todos a nuestro encuentro de Empodérate con las tres diosas. Aquí tenemos a Cata y a Teo que nos están acompañando hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo y bueno, viene muy acorde con el tema de la semana pasada, de las constelaciones, y son las creencias limitantes, porque definitivamente estas creencias limitantes pues se forman también en los primeros años de nuestra vida. Y bueno, voy a empezar primero compartiéndoles qué son realmente las creencias limitantes. Yo creo que su palabra lo explica bastante bien. Son todas estas ideas o pensamientos negativos que tenemos sobre nosotros mismos y que vamos a decir, y que creemos que son totalmente ciertas, ¿verdad? Entonces, estas creencias limitantes tienen 4 pasos. El primer paso es la creencia en sí, ¿verdad? El segundo paso es el comportamiento que tenemos nosotros mediante esta creencia. O sea, tenemos una creencia y por lo tanto nos comportamos de cierta manera. Tercero es el resultado que tenemos de esa creencia. Y cuarto es cuando afianzamos esa creencia en nosotros. O sea, es un círculo vicioso que siempre vuelve al mismo lugar y es a darle la razón a nuestro cerebro, a nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo logramos realmente tomar el control de lo que creemos de nosotros mismos? Y bueno, al final les voy a dar unos cuantos pasos que pueden tomar y comenzar a desarrollar como herramienta para que puedan hacerlo. Pero me viene una frase muy famosa que es de Henry Ford, el creador de los autos, Ford, que dice que tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, ambas veces llevas la razón. Y esa frase me gusta muchísimo porque viene a recordarnos que tenemos la capacidad de co-crear nuestra realidad a nivel neurológico, a muchos niveles. Entonces, ¿cómo realmente se crean esas creencias limitantes? Y les traigo una anécdota que me gusta muchísimo y es la del elefante en el circo. Esta anécdota que a mí me marcó porque realmente a veces no lo vemos tanto, ¿verdad? Como cuando tenemos ese ejemplo tangible porque vivimos en automático, decimos, bueno, ¿cuáles son mis creencias limitantes? Pues ni tan siquiera nunca he pensado en eso. Y con esta fábula que nos ayuda a reflexionar y es este elefante que está en el circo, un elefante grandotototote y está amarrado solamente, o sea, está amarrado con una cadena, pero solamente a un pedacito de madera que está encajado en el suelo. Y pues el elefante no se mueve, el elefante no se va y los niños pasan por el circo y un niño curioso pregunta, pero si el elefante es tan grande, o sea, él simplemente puede correr e irse, ese palito no lo va a detener. Y el entrenador le dice, sí, pero lo que está aguantando al elefante no es el palito. Lo que está aguantando el elefante es que es su mente. El elefante cree que él está amarrado y por eso no se va. Porque desde pequeño le ponía esa misma cadena, pero amarrada a un árbol grueso. Entonces, esta limitante que le pusieron al elefante, pues era lo que no lo dejaba irse y realmente todo era completamente mental. Y me encanta esa fábula porque realmente es así. Algunos ejemplos muy comunes de creencias limitantes y me gustaría que me ayuden, chicas, con esto. Hay muchas creencias limitantes con respecto al dinero. Hay creencias limitantes con respecto a ciertas profesiones, ¿verdad? Hay creencias limitantes con respecto a nosotros mismos, que nos limitamos todo el tiempo y pues todas estas se crean en la infancia, ya sea nuestros padres, ya sea nuestra familia, en las escuelas, la sociedad nos comienza a ir limitando de cierta manera y si me ayudan con algunas que se recuerden así. Bueno, voy a tomarte la palabra
porque realmente muy cierto, Mitali. Y fíjate que de niña, en mi casa, una familia católica, apostólica, cristianísima, que iba a la iglesia los domingos, que mi papá me llevaba todos los domingos a la iglesia y era una cosa que era, bueno, pues era, y pertenecía al Ministerio de Niños y siempre estuve rodeada de ese ambiente. Cuando mi papá fallece, yo tenía 16 años y yo tuve como ese rompimiento, ¿no? Con la iglesia, como con ese gran dolor de, bueno, se me murió mi papá y era una adolescente, pero entonces entonces por mucho tiempo dije, ¿qué cosa tan mala hice que Dios me castigó quitándome a mi papá? Porque desde pequeña siempre recuerdo mucho, pórtate bien porque si no Dios te va a castigar, pórtate bien porque si no Dios te va a castigar. Y cuando se me murió mi papá, yo tenía ese profundo dolor con Dios porque yo decía, Dios mío, qué tan mala fui yo, qué tan mala niña he sido que me castigas de esta manera, quitándome a mi papá. Entonces, eso fue un trabajo enorme que incluso cuando empecé mi camino por las constelaciones familiares, yo tuve que pelear y me acuerdo que en el programa pasado, Cata mencionó que mi ex esposo me decía bruja. No se imaginan lo que en mi vida significó pelear con esa palabra y era que yo no soy bruja y peleaba o sea, era una cosa que reaccionaba y hasta que, claro, fue con todo este trabajo, ya cuando él me lo decía, brujita, más bien yo me reía porque ya entendía, ya había trabajado esa creencia, ¿ok? Que, claro, de cuando nos imponen a ese Dios castigador. Y fue un trabajo arduo que tuve que hacer, pero no lo reconocía, porque estaba tan acostumbrada a que Dios estaba afuera y no adentro, que obviamente, por eso es que cuando comencé el trabajo de las creencias y, y me acuerdo mucho que el pasaje que nos pusieron en ese momento cuando hice PNL que estaba trabajando fue no recuerdo si se llama pasaje o cómo se llama, es bíblico, que dice, Jesús dijo, porque buscas a un vivo entre los muertos, porque buscas afuera lo que tienes dentro. Y pude hacer esa alegoría en mi vida, yo dije, wow, o sea, que en la Biblia está todo esto y nosotros siempre por estar poniendo ese Dios afuera y por estar todo el tiempo buscando afuera, nosotros no hacemos ese viaje interno y de entender que Dios nos los estaba diciendo desde siempre. Entonces, de verdad que esta ha sido un gran trabajo con esa creencia limitante que tuve en mi vida, de ver un Dios castigador. Teo, me encanta tu ejemplo porque yo creo que las peores creencias a eliminar son las creencias religiosas. Porque a veces hay cosas que escuchamos y que se nos graban, pero la religión nos repite lo mismo todo el tiempo. Vamos a decir, a veces en la casa escuchamos, imagínate que escuchamos a la mamá decir, ay, el dinero no crece en los árboles. Y eso se nos queda grabado. O sea, de escucharlo 1, 2, 3 veces esporádicamente. Pero imagínate todos los domingos escuchando lo mismo. O sea, yo creo que las creencias religiosas son las más difíciles y gracias por este ejemplo, porque realmente mediante esto podemos trabajar un poquito más, hablar un poquito más con la gente, porque hay muchas personas que tienen estas mismas creencias de estilo religioso de cualquier manera, o sea, con la muerte, con el dinero, con las probabilidades, con ese Dios afuera, y realmente es un muy buen ejemplo para tratar en el programa de hoy, así que gracias por traerlo. Y tú, Cata, cuéntame un poquito. Bueno, escuchando aquí a Teo y bueno, sí, las creencias religiosas son fuertes y también en la religión también nos inculca y nos toca las creencias con el dinero también.
por todos lados. Y entonces creo que hay algo que al ser humano le golpea bastante, es que le toca en el bolsillo. Entonces, si tú quieres doblegar a alguien, que es una creencia, vete por allí. Y lo han utilizado personas de poder en los pueblos para, por ejemplo, los gobiernos comunistas, totalitarios, eh, le inculcan a su pueblo ser rico es malo, como se nos inculcó en Venezuela, particularmente mi país. Pero entonces también yo me di cuenta en mi trabajo personal de todas las creencias que tenían, que venían a nivel religioso, y esta última, y entonces comienzas a crearte unas creencias irreconciliables, porque no entendemos por qué en la iglesia te dicen cosas con el dinero, pero uno digamos que los centros más ricos donde se maneja mayor dinero es la iglesia, la ciudad del Vaticano. Entonces tú dices, bueno, pero ¿cómo es esto? No entiendo. Pero si Dios es tan bondadoso, si Dios es abundancia, ¿cómo Dios nos va a querer pobre? Entonces, esas cositas, uno como que hay una contradicción, o sea, no puede ser, pero entonces el dinero no compra la felicidad, pero cuando pagas cosas que te mantienen con una vibra baja, en preocupación, te sientes feliz. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo que no lo compra? Pero sí lo compra, pero no lo compra. Entonces, para mí las creencias te ponen como en tres y dos. Y el que no logra identificarlas y trabajar esto, vive en una total incoherencia. Y me di cuenta que en mi vida vivía en esa incoherencia de quiero, no quiero, quiero, no quiero, pero es que sí quiero esto, pero es que no lo quiero, pero es que sí, que no, porque si yo soy rica, soy mala persona. Entonces, no, es comenzar a limpiar el panorama, a mirar de dónde viene la creencia. Yo tenía la creencia porque lo veía y también creo que de una cierta forma mi mamá lo decía, que mientras más dinero se tiene, más responsabilidades hay y por ende más se debe, porque las deudas del que tiene dinero son más grandes que las deudas del que no tiene. Inclusive el que no tiene dinero a veces ni deuda tiene. Entonces esa creencia fue muy arraigada para mí. Y, y en momentos llegué a decir, no quiero dinero. ¿Para qué quiero dinero? Si tener dinero es tener problemas. El El- dinero es ¿cómo es que dicen? El dinero es Separa a la familia, es la codicia, o sea, el es la dinero causa de todos los es la males, causa de todos los problemas. O sea, la imagínate causa cuántas de todos los cosas, males. Sí. cuántas creencias hay con respecto al Los dinero. ricos no entran al reino de Dios. Ajá, y lo otro es que ya los ricos están contados. Sí. Entonces, imagínate tú decirle a un hijo tuyo que se esté graduando de una profesión, porque, también esa es otra creencia, hay que estudiar para ser alguien en Para la tener vida dinero. y Ujú. para hacer dinero también. Entonces, este, el estudio, veámoslo desde otro punto, el estudio nos hace comprender y ser sabios, pero el ser alguien en la vida no lo define lo que tú hagas. Hay muchas personas que no han estudiado y tienen cosas y consideramos, porque todo depende cómo lo veamos, que son Claro. alguien en la vida. Y Entonces, bueno, yo recuerdo, les voy a comentar esto ahorita que Cata está diciendo esto. Yo recuerdo que joven yo quería estar yo quería o ser actriz, comunicadora social. O sea, yo quería ser primero actriz, ¿no? Yo decía en Venezuela, no, y yo jugaba y yo participaba en todas las obras de mi colegio y yo me iba a todas las cosas. De hecho, hasta participé en casting en una película que iban a hacer. O sea, yo me encantaba. Estuve de doble de doble, no, suplente, no, suplente. Doblando. que llena de personas que estaban ahí. Bueno, Ok. estuve en muchas cosas porque me encantaba, ¿no? Estar allí. Pero siempre me decían, si no estudias no vas a ser nadie en la vida. O es que tú crees que eso te va a dar de Ujú. comer. Y entonces llegó un momento incluso en el que cuando fallece mi papá, mi mamá me terminó de cortar las alas. Me dijo, ya no te vas más a Caracas, porque claro, en Caracas era donde estaban los canales de televisión, era donde se hacía todo, y yo vivía en Valencia. Entonces ya no te vas más a Caracas porque, claro, mi mamá con ese miedo acabábamos de perder a mi papá, entonces mi mamá, wow, que esta se me vaya, era todavía apenas 16 años,
Entonces, mi mamá no me dejó y ya yo tenía hasta cupo en la universidad para estudiar comunicación social en la Universidad Central de Venezuela. Ya yo tenía todo organizada, mi vida en Caracas, ya yo tenía todo y mi mamá no me dejó ir por ese miedo y me decía, ¿de qué vas a vivir tú con eso? Y eso fue algo que tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar y bueno, y esa creencia no la he soltado, mis amores. Yo todavía me la paso en una sola estudiadera. Los artistas se mueren de hambre. Los artistas se mueren de hambre, sí. O si no, esa es una carrera que para las mujeres, todas esas mujeres que están ahí son unas perdidas. Esa Eso era, también lo he esa era la escuchado. parte, Son creo de que la por mala ahí, por esa parte vida, Y se moral, pierden, era esas no otra. llegan ahí. Sí, esas no llegan ahí por buen por camino. talento, Sí, algo eso más es tienen que porque algo hacer. hicieron y se maneja esa Total, creencia. sí. Y de hecho, yo he escuchado reportajes de los mismos artistas que han dicho que ese medio a veces no es tan limpio como se ve y entonces es como reforzar esa creencia que uno tiene. Entonces, de repente, ahorita te dirás, ay, menos mal que me gradué de maestra, porque si no, imagínate. Ay, No, no, como, pero no, pero es que ven acá, yo agarré la profesión también que tampoco era muy bien pagada de mi país. Pero es que pero imagínate, tenías que llevar la contraria, ¿entiendes? Porque es que Sí, así o son sea, de las alguna creencias, manera, pues. así son las Sí. creencias. La oveja negra. Claro, y así son las creencias, y es que todo tiene un sentido, nada es por casualidad. Entonces, como que si este no es el camino, es este otro, pero de alguna manera, tu camino era comunicar, Sí. pero Sí. a veces las creencias que tenemos y que nos inculcan, que nos programan, porque esto es una reprogramación que nos hacen desde pequeño, porque nosotros nacimos con una programación que ya traíamos nosotros implícita, que sabíamos a qué veníamos. Pero entonces, cuando empezamos a crecer y que se empieza a formar ese ego y esa sombra con nosotros, entonces empiezan a taparnos, a quitarnos y a crearnos todas las creencias. Entonces nos olvidamos de quiénes somos, dejamos de ser. Hoy Sí, estaba hablando con mis hijos de ese tema y entonces les dije, hijos, nunca dejen de ser. ¿Recuerdan? Ustedes a veces me dicen, mamá, pero ¿por qué me dicen que yo tengo que estudiar? Porque un día me dijeron que ustedes eran artistas, que ustedes querían ser artistas. Porque por lo menos mi niña, desde que nació, ella agarraba cualquier cosa, era un micrófono. Con todo hacía música y ella me decía que ella era músico. Entonces comienzan de repente, en algún momento alguien le dijo que los músicos no son buenos, alguna cosa, alguna amiga le dijo, no, que esto no le gustaba, aquello y lo otro, y entonces comenzaron, van creciendo, porque no todas las creencias se va formando en la casa, también es de lo que yo veo, de Ujú. lo que escucho. sí, Entonces, de repente, por encajar en un grupo, por pertenecer entonces, ay, pero es que mis amigos dibujan, pero es que mis amigos hacen esto. Entonces empezamos a llenarnos de creencias y a olvidarnos realmente de nuestra esencia del ser. Y entonces es tan importante, chicas, de verdad que gracias, Talía, por este tema de las creencias, maravilloso. porque de verdad que para mí, conocer mis creencias ha sido la clave de todo. En programas pasados también hablé de mi creencia con respecto a la pareja. No sé si se recuerdan ustedes de esa creencia y siempre la repito, pero eso no me dejaba ser feliz en mi matrimonio, con mi pareja, ni fluir, hasta que la vi y me costó verla, porque por eso es que nos dicen que duele, porque aceptar que la causa del problema soy yo, la causa de todos mis problemas soy yo, mi mayor amenaza soy yo. Entonces, como uno cuando se hace responsable y trabaja en uno dice: "¡Ah! Dios mío, yo tengo tanta responsabilidad y yo he hecho esto de mi vida". No sé si a ustedes les ha pasado, pero Claro. a mí me Sí, sí. pasó. Y después aprender a no darme duro. Todas las creencias nos condicionan. A mí me pasó por muchísimo tiempo. Desde pequeña me dijeron que yo era buena para los números y para las matemáticas y para los números y para las matemáticas y que lo mío eran los números. Y de hecho, bueno, la vida me sacó de la universidad a estudiar números. O sea, en algún punto, pues me di cuenta que no era lo mío. Imagínate, en No la es tuyo. universidad ya le tenía pánico a las cámaras, tenía terror a no saber comunicar o a no saberme expresar incluso. Decía que no sabía cómo encontrar las palabras correctas para hablar, ya sea en español o en inglés. O sea, fíjense todo lo que me condicionó esta parte de mi vida de decir que no me sabía expresar. Si, por ejemplo, llevaba un examen oral,
se me olvidaba absolutamente todo, o sea, yo tenía pánico escénico y de pequeña mi mamá me decía que yo de pequeña me aprendía todo, que era súper davidosa, que sabía hablar muy bien, que me expresaba muy bien, que recitaba, y cuando fui creciendo, todos esos dones o dotes de alguna manera, pues los reprimí. Y pues ahí comenzó vamos a decir, esta represión de talentos, que bueno, después yo dije, no, para nada, lo mío son las matemáticas, para nada. También tenía la creencia de que yo no sabía escribir, de que yo no era buena para escribir, de que no tenía las ideas para plasmar, o sea, lo que yo escribo diariamente es muchísimo. Incluso mi hermana escribe poemas y yo le decía, yo no sé cómo tú puedes escribir así. Y cuando yo me conecté conmigo, con esa musa que tengo adentro, o sea, con esa diosa completa que tengo dentro de mí, con ese Dios que tengo dentro de mí, con esa maravilla que somos todos los seres humanos, con todos esos recursos que tengo como mujer, como ser humano, comenzó a fluir en mí todo aquello que yo creía que no lo tenía, o sea, que no era un don que me habían entregado, o sea, eso no va conmigo para nada. Y eso era una creencia totalmente irreconciliable que tenía conmigo y con mi vida. Igualmente, bueno, viniendo de un país, ya que Cata también habló de Venezuela, y yo que vengo de Cuba, imagínate que nací, crecí en una dictadura, en una sociedad comunista, donde nadie tiene nada, donde todas estas creencias con respecto a la pobreza están bien arraigadas. Por ejemplo, recuerdo una que discuto aquí mucho en mi casa, bueno, conversamos porque realmente todos venimos de allí, ¿no? Y es que pobres pero dignos. Pero Entonces, honrados. Ajá. pobres pero honrados. Entonces yo dije, pero, o sea, eso es algo que para mí no tiene ningún sentido. Para mí no tiene ningún sentido. O sea, la pobreza y la honradez, o sea, para nada. Entonces creemos que la pobreza y la humildad son dos cosas iguales, cuando para nada la pobreza tiene que ver con la humildad. Entonces todas estas cosas, si no las aprendemos a reconocer, y hay un dicho, y que quería decirlo en el programa pasado, y no lo dije porque lo quería dejar para y en la parte de los procesos y de educarnos y de aprender, y sobre todo, y creo que es uno de los pasos que podemos empezar a utilizar, y no es porque sea uno de nuestros programas, pero yo creo que las constelaciones familiares son básicas para poder ir ahí, a ese origen, a esa raíz de esas creencias limitantes, y convertirnos en observadores conscientes para aprender a identificarlas en las diferentes áreas de nuestra vida. En todo nuestro programa de 3 meses de duración, pues estamos preparándote, transformando tu vida y haciendo esta formación para que tú entiendas, para que tú salgas como tu mejor versión, para que tú puedas ir a tu pasado, entenderlo, limpiar todo ese disco duro mal grabado que tenemos y podamos reescribir nuestra historia nuevamente. Pues les había dicho que les iba a dar los pasos. Yo creo que el primero de ellos, sin duda, son las constelaciones familiares. Aprender a reconocer, ¿verdad?, estas creencias de manera consciente, ver de dónde vienen y buscarle esa parte, ese lado tangible. Y el dicho era, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, o sea, no es la malicia que tenga, sino la cantidad de años que ha vivido, o sea, la experiencia que tiene. Sin embargo, Thalía, hoy podemos desmontar mucho eso, porque quiero que veas que a tus 28 años, si no me equivoco, mira la semana que viene. La semana, ay Dios mío, pronto cumples tus 28. Casi cerca, pero a tus 27 años, mira toda la sabiduría que tienes. ¿Ok? Entonces, sí, realmente más sabe el diablo por viejo que por diablo, pero... Le podemos decir por sabio. Ahora podemos decir que la sabiduría es una conexión con el alma y de allí viene, no importa qué edad tengas. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, las podemos desmontar. Es una creencia total. Sí. Podemos desmontar todas esas creencias, pero a veces nos vienen y tú dices, bueno, sí, claro, si no pasas por la experiencia, pues ¿cómo vas a aprender?
Y es eso, y creo que parte, y bueno, es mi parte preferida, y es la acción, o sea, siempre he sido muy de acción desde pequeñita, y creo que eso me ha dado no solamente el saber que he recibido, Cata también lo dijo en el programa pasado, no solamente el saber que recibimos de estudiar y de conocer y de querer saber más, la sabiduría que nos da el haber pasado por nuestros propios procesos y tener una experiencia que contar. Es lo mismo que la historia del elefante, o sea, la teoría es muy diferente a la práctica. Entonces, cuando ya pasamos por esa experiencia, nos volvemos sabios en ese tema. Tenemos la teoría, pero tenemos la práctica, o sea, simplemente con un libro de medicina no nos vamos a volver médicos. Y fíjate que para afianzar eso que estás diciendo, hoy el trabajo terapéutico es completamente distinto a como se trabajaba en mi época, digamos, o sea, en mi época de chamita. Hoy el trabajo terapéutico tiene más que ver con ese asentir los procesos, tiene más que ver con esa guía de tu gestión emocional que de ir a sentarte con un psicólogo a echarle un cuento y que esa persona solamente te escuche y Total. bueno, nos vemos dentro de 15 días o la próxima semana. Eso ya nos dimos cuenta que no estaba funcionando y por eso las personas pasaban largo tiempo yendo a terapia sin tener realmente resultados. Entonces, ahora no, ahora yo ya pasé por este proceso, conozco el camino más fácil y lo imparto. Claro, desde Empodérate, nosotros siempre lo decimos con total y absoluta responsabilidad de hacer una guía responsable, de hacer una guía amorosa, pero solo una guía, ¿ok? Porque tu proceso del alma solo tú lo conoces. Sí, Así es. total, total. Y sí, eso que has dicho, Teo, es básico, yo creo, para todo el progreso. Yo, bueno, les estaba hablando de los pasos, ¿verdad? Para mí, pues el paso número 1, constelaciones familiares. Paso número 2, aprender a reconocer en ti, que obviamente te damos las herramientas en nuestros programas, aprender a reconocer en ti esas creencias limitantes, detectarlas, mirar, hurgar ahí de dónde vienen, cómo se crearon, cómo se han repetido en nuestra vida, cómo las hemos afianzado en nosotros a lo largo del tiempo, cómo nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro se encarga de afianzarnos esas creencias, porque pasa muchísimo con esto, con el temor a hablar en público. O sea, el temor de hablar en público, uno lo reafirma. Si no lo enfrenta, pues lo reafirmas todos los días. O sea, lo que a mí me pasaba era, por ejemplo, que se me olvidaba todo lo que me había aprendido, me sudaban las manos, la voz me temblaba, no podía encajar una palabra con otra y pues entonces termino en el, ves que realmente sí tengo pánico a hablar en público, o sea, es algo real, es algo Lo real. certificabas. ¿Cómo me vas a decir que eso es una creencia? Eso es algo real que me está pasando. Y pues, bueno, cuando aprendí todo esto de las creencias limitantes, cuando las pude superar con muchísimas herramientas, porque hay muchísimas herramientas, está la programación neurolingüística, está toda la reprogramación mental a través de diferentes herramientas, está el conocer cómo funciona nuestro sistema límbico, nuestro sistema racional, o sea, hay muchísimas cosas a observar y bueno, definitivamente llegar a la raíz de esa creencia y como un cassette, reescribir encima de eso, ya sea con afirmaciones positivas, meditación, alineación del ser, PNL, con cualquier herramienta, aquí te las damos todas y tú utilizas y acomodas la que necesites o la que requieras en cada momento de tu vida con cada creencia. Hay unas más fáciles que trabajar, hay otras no tan fáciles de trabajar, imagínate, son muchos años con la misma creencia, pero de que sí se pueden sanar, sí tienes toda la posibilidad de reescribir tu historia, somos los co-creadores de nuestro futuro y de nuestra realidad, no tenemos nada absolutamente que nos condicione a estar donde estamos, que no sea nuestra mente, somos como el elefante de la historia.
Buenísimo, buenísimo, Talía. Bueno, la verdad que, chicos, los invito a que hagan el programa. Para mí, el principal paso es comenzar con el programa Amadamente, porque ahí con el genograma, con cuando trabajamos tomando la vida, ahí comenzamos nosotros a mirar todas esas creencias que tenemos por ahí guardaditas. Es importante mirarlas, luego ver qué vamos a hacer con ellos. Pero hay un paso muy importante y para mí, para todo, es la decisión. Y ese es el primer paso, estar decidido. Saber primero, en primer lugar, cuando yo digo, cuando entra una persona a un proceso de sanación, en un proceso de transformación, cuando sabe que hay algo en ellos que desean cambiar. Hay algo mal en mí. O de repente no mal, sino que no me siento bien, no encajo, algo pasa. Hay personas que están tocando un fondo profundo, otros es que simplemente no se consiguen. Entonces, ojo, tengan cuidado porque pueden entrar en una depresión. Cuando nada nos hace feliz, porque decimos eso, nada me hace feliz. Es recordar que la felicidad es un estado del ser. Entonces, es importante cuando decimos esas palabras, entonces decir, es el momento de buscar ayuda, porque algo está pasando. Estoy poniendo en manos de otros mi felicidad. Entonces, es lo que les puedo decir de mi parte con respecto a las creencias. Es importante eso porque eso también es una creencia. Creer que Dios está fuera de nosotros y creer que nuestra vida depende del otro, que nuestra felicidad depende de algo externo. Entonces, por eso es importante reconocerlo, saber que es una creencia y bueno, aquí estamos en Empodérate, con las manos abiertas para recibirlos a todos y bueno, aquí seguimos. Perseguimos a veces el dinero, pensando que es el dinero lo que estamos buscando y realmente estamos buscando es la paz y la felicidad que creemos que el dinero nos va a traer a nuestra vida. Entonces, en este camino de sanación, de descubrimiento, de autoconocimiento, que es lo que les recomiendo a todos, como Cata está diciendo, no hay nada externo, no hay nada que esté afuera. Todo siempre, o sea, no hay culpables y no hay víctimas, todo es perfecto, pero tenemos que saber cuándo es ese punto en el que ya nosotros solos, dentro de nuestra misma mente, dentro de nuestros mismos pensamientos, y lo decía Albert Einstein, y hice un video los otros días de eso, no podemos resolver los problemas desde el mismo nivel de conciencia desde el cual se crearon, porque es como revolver y mezclar una cierta cantidad de ingredientes que siempre te va a dar el mismo jugo, el mismo batido. O sea, si no le echas nada diferente, si no le echas un ingrediente diferente, pues siempre vas a obtener el mismo El mismo resultado. resultado, No así importa es. cómo lo mezcles, no importa en el orden que lo eches en la batidora, siempre vas a Siempre obtener es lo igual. mismo. El orden de los Siempre. factores no altera el producto. No altera el producto. Entonces Todo tienes es que buscar, matemática, fíjate. tienes que buscar ese ingrediente extra, que es lo que le está faltando a tu fórmula, y es ese sabor tuyo personal, es esa parte, esa esencia que te corresponde y que tu alma te está pidiendo a gritos que la encuentres. Así que si tienes esa sensación, pues ve, síguenos en Empodérate, @Empodérate Tampa en Instagram. Ve ahí en el link de nuestra biografía, puedes encontrar absolutamente todo. Síguenos aquí en este canal, no te pierdas ningún programa. Vamos a estar hablando de muchísima información que te puede interesar, muchísimos detalles que te vamos a regalar todos los miércoles a las 7 de la noche, con invitados, con todo tipo de temas de tu interés. Y nos pueden dejar nos pueden dejar en los comentarios si hay algún tema en específico del cual les gustaría saber y que nosotras pudiéramos tener esa respuesta. También quería agradecer, mi hijo ayer nos escribió en el programa de ayer, yo también te amo, mi amor, con toda mi alma. Bello, bello, gracias, gracias. Bueno, síganos, ya nos estamos despidiendo. Los vemos en el próximo capítulo. Vamos a tener invitada especial, así que no se lo pierdan. Continuamos con nuestro programa y gracias por compartir. Soul Channel, un espacio para conectar almas.